Ya. Hola, buenas tardes. Estamos en nuestra 11ª entrevista de este ciclo de Feministas Hoy. Tenemos una gran invitada, Daniela Catrileo. Daniela es egresada de Filosofía de la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación. Es integrante del colectivo mapuche feminista Rayin Tuleufu y forma parte también de la Secretaría de Género y Sexualidad de la UNCE. Durante el año 2011 fue becaria de la Fundación Neruda en La Chascona. Tiene varias publicaciones, entre ellas el plaquet Cada Vigilia en 2007, el libro Riverido, Las Niñas con Palillos, que fue un libro colectivo de Balmaceda Arte Joven en el año 2014, y ha participado en varias antologías y encuentros literarios en Chile como en el extranjero. Daniela, muy bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación. Queremos contarles que estamos en un nuevo espacio, estamos en el Café de la Vuelta y en la librería, que también funciona como una librería, la librería Los Caminos de Casilda, así que agradecemos mucho el lugar, es una casa preciosa y te damos la bienvenida, Daniela, gracias por aceptar esta invitación y queremos hoy día conversar contigo. Mari Compuche, Mari Culanien, Chaltumay por la invitación del día de hoy. Estoy muy agradecida por su invitación y también por este espacio cálido para poder nutrir nuestro Nutram, que es la conversación del día de hoy. Súper. Dani, a mí me gustaría empezar esta conversación con esta experiencia que ya lleva un tiempo, ¿cierto? Que es este colectivo feminista que han fundado ustedes, han construido o están construyendo con otras Lamien, que se han encontrado en la ciudad, ¿cierto? Que nos contarán un poco cómo ha sido este proceso, cómo fue el encuentro, cuándo se conocieron y en qué está el colectivo hoy día. Sí, bueno, nosotras todas nos conocíamos desde hace más tiempo, desde que empezamos a agruparnos, desde diferentes lugares, más bien desde posiciones políticas mapuche, espacios de resistencia y también en otros lugares como concluíamos como más feministas, ¿no? Entonces, a partir como de esta iniciativa como política de ambas cosas empezamos a fusionarnos, a conversar de a poco, a ver si existía la posibilidad de poder articularnos como un colectivo y empezamos así, conversando de a poquito, viendo nuestros puntos de vista, nuestras interrogantes y lo que queríamos hacer como en este futuro. Así que fue una bonita experiencia y lo sigue siendo. Estamos construyendo varias cosas que tienen que ver sobre todo con nuestros planteamientos del feminismo, un feminismo que para nosotras es interseccional y tiene que ver sobre todo con la descolonización. Así que ha sido un ciclo como también de lecturas para nosotras, de experiencias también de conversación y de fecundar un espacio que no existía, que también es un espacio difícil en el mundo, bueno, como lo que hablábamos un poco en este mundo quizás de pureza, de no enfrentarse a ver otras cuestiones nuevas que están surgiendo. También nos hemos posicionado ahí articulando, bueno, toda esta recuperación también. Entonces tiene que ver con hartas cosas, con recuperar nuestra lengua, con ir viendo ciertos espacios de violencia también, con defender la postura ante el conflicto del Estado en contra del pueblo mapuche y en ver también las violencias que se generan con otros cuerpos que existen, que no son visibilizados dentro del mundo mapuche. Entonces ha sido como esa experiencia grata también de poder compartir con las ñañas, sobre todo formar una familia. Sí. Dani, y en ese sentido, ¿cómo sientes tú que ha sido la recepción también de otros colectivos mapuche, de esta definición que ustedes hacen de un colectivo feminista? Porque también sabemos que existe harto, por así decirlo, puede ser prejuicio, ¿no? Respecto del feminismo como algo venido de Occidente y que se impone en el Abya Yala, ¿cierto? Y en las culturas que aquí existían mucho antes de la conquista. Entonces, yo estoy pensando que hace, no sé, tal vez 5 años o tal vez menos, era como impensado plantearse un colectivo feminista
De hecho, muchas veces me tocó estar como en lanzamientos de libros donde se hablaban temas respecto del pueblo mapuche y había toda una visión bien negativa también del feminismo. También de muchas ñañas que yo entiendo habían tenido como algunos encuentros o más bien desencuentros con un feminismo a lo mejor más institucional, ¿cierto? Y que hoy día esté pasando esto de que ustedes se instalen, digamos, desde esta construcción, desde esta co-construcción, me imagino también en diálogo con otros feminismos indígenas de la región. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo lo ves? Sí, ha sido complejo. En ese sentido, porque yo creo que hay van como dos aristas, una como de que nosotras nos posicionamos también desde la guardia, entonces tampoco somos ñañas que estamos viviendo ahora en Gualmapu, sin embargo estamos en constante viaje y nuestro ojo también tiene una perspectiva hacia allá, también siempre estamos mirando porque también nos construimos a partir de la memoria. Y la otra cuestión es, claro, enunciarse como feminista, que no es fácil ni siquiera enunciarse como feminista en ningún espacio, siempre es un lugar como combativo y que tiene que estar en esa recuperación para que no se vuelva tampoco un cliché ni un fetiche, ¿no? Entonces, sí, ha sido difícil porque muchos te preguntan, ¿y se puede ser feminista y se puede ser mapuche? Sí, me dicen, sí, porque yo soy feminista y soy mapuche y las ñañas que están compartiendo conmigo también. Y en ese sentido, como que las dificultades han sido la cuestión de cómo pensar que agarrar un concepto, una idea, una metodología de Occidente para instalarla acá. Pero no sé, yo creo que eso es como una perspectiva súper sesgada con respecto a qué puede ser el feminismo también, porque se ve como si fuera solo un lineamiento y no como una posibilidad, como una potencia de convertirse y transformarse en otra cuestión. Y frente a eso, que sea una potencia para poder tejer redes, tejer colectividades y discursos políticos. Entonces, para nosotras que nos como consideramos feministas anteriormente de haber construido el colectivo también en otros espacios, porque todas trabajamos en otros espacios feministas con anterioridad, decíamos que también teníamos una necesidad de construir nosotras un feminismo que tampoco fuera desde lo winca, ¿no? Desde estos lugares institucionales, como tú bien llamabas, que también crean todos estos prejuicios, porque van efectivamente a posicionarse desde la academia, van a posicionarse desde instituciones del Estado o desde otras colectividades también, como ONG, que tienen todo ese como resabio de lo blanco, que viene como más bien a colonizar que a buscar otras voces. Entonces, esa es una cuestión que a nosotras nos interesa, o sea, visibilizar las voces que no están siendo escuchadas en estos momentos. A mí me parece súper interesante eso en la apuesta que ustedes hacen, porque ya desde el nombre, esto de lo que significa la palabra, que ustedes las denominan, que tú nos explicabas hace un ratito que significaba Entre Ríos, ¿no? Como que alude también a esto del devenir constante, del flujo, ¿cierto? De algo no estático, sino que es algo que más bien fluye, deviene y toma también distintos cauces, por así decirlo, ¿no? Entonces, me parece interesante eso porque, o sea, mirando hoy día, por ejemplo, en la región, en Abya Yala, hoy día la influencia que tiene el feminismo o estas voces feministas que vienen desde la experiencia de mujeres indígenas, mujeres afro, siento que hoy día le están dando una frescura, como una fluidez muy diferente al feminismo que conocíamos también, que es un feminismo que también ha estado siendo como cooptado por estos intereses que tú dices también, y no podemos desconocer que eso ha sido así. O sea, hoy día, por ejemplo, hablábamos el otro día de los encuentros feministas, como estos grandes encuentros se han ido transformando más que en espacios de encuentro y de propuestas, de generación de propuestas, de acuerdos, en espacios casi como de una feria de turismo, y donde no hay acuerdos, o sea, y lo hablaba de hecho el otro día con una amiga que vive en Honduras y está en toda la resistencia de las mujeres afro, de las comunidades afro garífunas en Honduras, y ella decía esto también, como
son espacios que se gasta mucho dinero, pero tampoco los resultados son muy visibles, digamos, o sea, es como a veces resulta más pérdida de tiempo. ¿Qué podrías decir tú sobre eso? Bueno, tiene que ver con esa cuestión también que hablábamos. Prácticamente como ser críticas también de ese feminismo que viene de afuera para poder visibilizar como las voces y las memorias que se pierden en Latinoamérica, en ir recuperando esos espacios para que existan, para que las voces no sean escritas por otras, sino por otros. Sí, es interesante eso de recuperar la palabra también y la lengua. Sobre todo, sí, porque no nos vamos a escribir de otra forma. Van a seguir escribiendo sobre nosotros como un lugar etnográfico, como lo antropológico, como las bestias que nadie quiere ver porque no tienen voz. Súper. Ya, Dani, estábamos entonces hablando de esto de la recuperación, de la voz, ¿cierto? Del lenguaje, la palabra. A mí me gustaría que pudiéramos hacer un cruce entre esa recuperación que tiene que ver también con, de alguna manera, reparar la violencia que ha sido sistemática sobre el pueblo mapuche, y la recuperación, como la estrategia de recuperación. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, o sea, yo creo que es fundamental, como hablábamos hace un ratito, como recuperar la voz, empezar a escribir nuevamente, porque si ya tenemos esa herramienta podemos hacer muchas otras cosas, como, no sé, sacar libros, empezar a escribir nuestra historia, la historia que va transmitiendo también hacia las otras generaciones. Porque es un modo de recuperar la memoria, es un modo de instalar ahí nuestra historia, la que no ha sido contada justamente. Entonces el trabajo como colectivo también es ese, también decidirnos a escribir nuestras cosas, la historia de nuestras ñañas, de nuestra familia, de cómo llegaron acá, la diáspora mapuche. Entonces, porque siempre se da ese espacio donde somos las estudiadas, son como las invitadas, pero las que no tienen voz, las que vamos a hablar, vamos a escribir sobre ellas, pero ellas no tienen la posibilidad de pensar por sí mismas. Entonces yo creo que es fundamental que si nuestros padres, nuestras madres fueron visibilizados como cuerpos bestias, como cuerpos sin voz, recuperar la palabra, recuperar nuevamente como estas herramientas para poder instalarlas, que sea nuestra lucha también, es fundamental. Y yo creo que eso tiene que ver también con visibilizar nuestros cuerpos, que estén presentes, no estar escondidos siempre como nosotros quieren dejar, como lo último que va quedando, lo salvaje, el resabio de lo salvaje. Entonces no, si somos también los salvajes, estos cuerpos bestias que devinieron en esta escritura también, que estemos presentes, que nos mostremos, que nosotras tenemos la posibilidad de tomar la palabra y de estar ahí. Dani, y frente a esto también de la recuperación, yo justo hoy día que estaba viendo el tema de la entrevista contigo, bueno, llegué a un video de Matías Catrileo cuando él habla también de de recuperar la tierra, ¿no? de recuperar el territorio, y bueno, él ya no está con nosotros. Y también hace poco hubo otro hecho lamentable de violencia horrible contra 2 jóvenes mapuches. Entonces vemos que por un lado está toda esta fuerza de la que tú nos hablas, como de la fuerza de recuperar, ¿cierto? Pero también la arremetida, la respuesta de la violencia ha sido cada vez más cruenta y más brutal. Me gustaría que habláramos de eso también, como de esta resistencia frente a la violencia que no para, y lamentablemente lo vemos día a día, como esto, por ejemplo, contra los cuerpos de las mujeres ha sido sistemático. O sea, está la situación de la Machi Francisca Linconao, ¿cierto? Que sigue esperando un juicio que no llega, que aplazan, que no hay fecha. Está la experiencia sufrida por Lorenza, ¿cierto? De parir engrillada, ¿cierto? Bajo vigilancia. Y así suman y siguen situaciones de violencia, o sea, el asesinato de la Macarena Valdés, que también es un hecho que no se ha esclarecido y que la justicia está viniendo de la decisión de la familia de hacer justicia, pero no del Estado ni de las instituciones, todo lo contrario. No,
yo creo que no hay ninguna decisión en querer cambiar las cosas. Justamente el otro día estaba también en unos conversatorios donde hablábamos de esta cuestión, porque me preguntaban qué veía yo como en los avances, sobre todo lo que había dicho Bachelet la misma semana de Winnie Pooh. Sí, en verdad yo no creo que quieran hacer nada, no creo que existan esos cambios. Uno podría ejercer actos para que las cosas pudiesen cambiar. Hay gestos que uno pide, hay pronunciamientos, hay visibilización que uno debiese pedir como gestos políticos mínimos, y esa cuestión no existe. O sea, un feriado, una conmemoración no se van a comparar a toda la violencia que tiene Wallmapu en este momento. Entonces, no, basta, no. Yo sé que no basta solamente con cuestiones como de ir recuperando la voz y la lengua y nuestra escritura. Son pequeños pasos frente a una gran violencia que es terrible. Pero sin duda también la cuestión de resistencia como que nos ha dejado también agotados, pues, cansados, como que todos seguimos enunciando la cuestión de tenemos que resistir, seguir resistiendo, pero ¿hasta cuándo no resiste? Pues? O sea, yo creo que ahí hay que quebrar también un poco la cuestión y que ir más allá de esa cuestión. O sea, la resistencia no se puede quedar en que nos vamos a tener que visibilizar estos espacios y dejar que no entren, porque ya entraron, ya nos están matando. O sea, las familias están destrozadas, hay una pobreza terrible en Wallmapu, los pichiqueches tienen siempre, todos los días, violencia en las comunidades, crecen con esa violencia. Entonces hay que ir armándose y conformando estos pequeños como diálogos y conversaciones con respecto a qué vamos a hacer para esos cambios. Ya no vamos a esperar nada de ellos, no creo que existan, por ahí al menos es muy difícil. Yo sé que hay hartas salidas, que hay conversaciones, otras más institucionales, otras más radicales, pero hay que empezar a conversar en ver qué pequeñas cosas también uno puede ir haciendo. Quizás la recuperación no va a ser completa de un día para otro, pero al menos hay que pensar en que estas cuestiones como pequeñas acciones pueden visibilizar un poco más toda la arremetida que viene de contragolpe de allá. Y es frustrante también, o sea, como que uno piensa en que hay cosas que parecieran no cambiar y pareciera que fuera la máquina sosteniendo esta idea como antropológica como más fuerte cada vez y que se va llenando de milicos cada vez más, de policías. Entonces uno dice, hay sectores que están muy militarizados, que ya la gente no puede transitar con tranquilidad. Y les decía a la gente que estaba en el conversatorio el otro día, no es lo mismo un Paco que uno conoce acá en las marchas a los Pacos que están allá. O sea, allá hay una guerra en este momento y lamentablemente hay una guerra de un solo bando que es el Estado de Chile. Claro. Oye, y en ese sentido, yo la otra vez escuchaba en uno de estos conversatorios que participaba el colectivo mapuche feminista Tulefu, que hablaban bueno, ellas criticaron la palabra estrategia, yo no sé por qué reemplazarla, pero la ternura como una estrategia también. Y pensando en eso me acordaba de esto que plantea la Rita Segato ya no hablar de resistencia, sino de la reexistencia. Entonces también digamos que no se transforme como en una respuesta frente a la violencia, sino que como darle la vuelta también, o sea, como buscarle otros cauces también a esta existencia, ¿no? Esta existencia que está en constante pugna frente a toda esta violencia, esta militarización. ¿Cómo ves tú esa definición que de hecho la planteaba alguien del colectivo? Sí, también? Bueno, es una construcción que es lenta también, porque una también tiene que ir viendo a medida de cómo se ha construido como sujeta política también sus propias como armas, en ese sentido, como sus movimientos, sus posiciones. Entonces, por eso hablaba de lo de la resistencia o lo de estrategia, que de repente caen también en un lenguaje que suele ser visto también por parte de los poderes hegemónicos, ¿no? Como lo mismo de la guerra y todo, como una formación bélica que quizás no estamos tan acostumbradas nosotras a plantearlo, porque también estamos creando un lenguaje nuevo entre todas nosotras, las feministas también. O sea, la idea es como ir construyendo nuestro espacio, nuestro cuerpo y nuestro lenguaje. Entonces,
es complicado, yo creo que es lento, pero sin duda la cuestión que creo que es radical es construir esos gestos, como que yo sé que para muchas personas puede ser como, no sé, como mínimos, ¿sí? Pero yo creo que no es mínimo que uno pueda estar desde formando también espacios donde los niños puedan tener la voz, las niñas puedan hablar su experiencia, su historia, ir construyendo desde pequeñitos, estar ahí como moviendo esta incisión para que vayan creando también ellos como sus propios blindajes frente a esta cuestión que es tan fuerte. Y las ñañas también, o sea, ellas son las que sostienen las comunidades, se quedan muchas veces ellas muy solas frente a la pobreza, porque son los huarquén, los loncos los que muchas veces se van detenidos y ellas se quedan con sus pequeños, entonces es muy triste como también se va sosteniendo la idea de la pobreza y el lugar solitario, como ¿qué pasa después que se va una figura? Queda como se desestabiliza una familia, como lo que hacían también en Argentina de matar a las machis para la cuestión de la guerra. Entonces desestabilizan una comunidad o una idea, una forma de ser también, una forma de vida. A mí me parece que ahí hay un tema bien interesante, en eso que decías tú recién, como de constatar también los roles en este ejercicio de resistencia. Y alguna vez lo conversamos con algunas compañeras que tenían a sus compañeros presos, y ellas decían que muchas veces se sentían incluso más solas que los mismos compañeros que estaban recibiendo apoyo por otros lados, digamos, en esta situación terrible de estar como presos políticos, pero incluso más acompañados que ellas que estaban en el territorio. Claro, que se desestabiliza una forma de vida, como decía, entonces se queda algo desamparado también, ese desamparo también es muy violento. Sí, le quita harta fuerza, como sentido, ¿no? Claro, porque estabiliza la imagen de comunidad, pues la idea de comunidad, sí. Bueno, y esto también tiene que ver con lo que decías tú de los restos de las machis, la figura. Sí. Súper. Ya, Dana, estamos llegando al final de la entrevista. Entonces, como te explicaba, tras bambalinas, en esta última parte lo que nosotras hacemos siempre es invitar a nuestras entrevistadas a ayudarnos en la construcción de lo que algún día va a ser un glosario feminista. Y hemos conversado temas bien fuertes, bien profundos, y en ese sentido yo quiero que tú nos ayudes también en esta construcción para la comprensión de todas estas dimensiones que hemos estado hablando. Y el primer concepto que a mí me gustaría que tú pudieras definir, que es una palabra que apareció aquí, es champurria. ¿Cómo defines tú champurria? Bueno, champurria es una palabra que muchas mapuches también conocemos porque es como una idea un poco peyorativa que se tenía en la historia del mundo mapuche de la cosmovisión, de cómo decirle a otro o a una otra su mestizaje, ¿no? Echarle en cara esto de que eres como ni chicha ni limonada, como el entre, lo que no es nada, lo que tiene una versión winca también. Pero yo creo que nuestras generaciones también hemos reapropiado un poquito esta palabra para poderla convertir como muchas otras, ¿no? Como, no sé, cuando nos decían india cuando éramos chicas, cuando nos han dicho negras, todas esas palabras como un modo de irlas cambiando, que también sean parte de este flujo nuevo. Reapropiar y decir, no, sí, soy mapuche y soy champurria, tengo una impureza que también es parte de mi historia, de mi memoria, y que también nos va escribiendo. O sea, yo tengo diferentes orígenes y esos orígenes van componiendo también este cuerpo, y este cuerpo está trazado por otros cuerpos también, como el tejido, como el buitral. Entonces la idea de recuperar la champurria es decir, no somos estas personas puras ni fijas que piensan que somos, pero sí tenemos nuestra historia, y nuestra memoria es también parte de un conocimiento y de una profundidad que se van tejiendo con la memoria. Entonces lo champurria ya no es algo que a nosotras nos va a hacer, no sé, sonar como peyorativo, como te decía, ni doloroso, sino que es una recuperación también de una palabra que debiese formar parte de nuestro vocabulario. Yo trabajo harto con esa palabra también en filosofía, como la potencia champurria, como ver esto como una hibridez que rebosa las categorías, que va más allá y que puede construir otras posibilidades.
Entonces, como de ir recuperando también como este espacio de los champurria como una posición política también, de ir construyendo otros espacios y de que ya nadie se ponga en lugares fijos, sino que todos construyamos un mundo que también tiene que ver con esa hibridez, tiene que estar mezclado, tiene que estar sujeto a un devenir, a un cambio. Y en ese sentido, ¿habría como una suerte de ética champurria? Sí, totalmente. La potencia del champurria tiene una ética champurria. Bueno, es que la otra palabra que te quería preguntar, el otro concepto que te quería proponer, yo creo que va súper de la mano, que es el de multiplicidad queer. ¿Sería como una versión de este lado, de este territorio, de lo queer o no? Yo creo que, o sea, lo champurria puede caer en hartas cosas, uno la puede resignificar en distintas cuestiones, ¿no? Pero yo creo que la multiplicidad queer no va tan asociada a esa cuestión, puede ir asociada a la cuestión de identidad política, más nada, como un reboce, un híbrido, ¿no? Por ahí podría ser, pero la multiplicidad queer igual va asociada más como a una cuestión política en género, ¿no? Como que tiene ese significado de otra connotación que quizás podría ser los champurria huelle en Mapuzungún o los alca champurria, que vendría siendo como alca somos champurria. Por ahí podría ser un poco, sí, como ir invistiendo también de hibridez todos los conceptos mapuche en lo de la multiplicidad queer. Bueno, huelle también es una palabra que se ha ido recuperando también, que es esta cuestión, no posición fija entre lo que es un hombre, ¿no? Sino que lo que vendría siendo como un homosexual, un travesti, algo así. ¿Y así se diría el huelle? Huelle. Sí, sí. Sí, hay unos estudios que, bueno, etnográficos de hace mucho tiempo que han sido recuperados también, y que los huelles eran machis huelles, eran machis que se travestían y que no tenían una identidad fija, ¿no? Entonces estaban transitando en este mundo dual, femenino y masculino, pero travestidos. ¿Y eso también sientes tú que ha sido una recuperación de este último tiempo, de esta generación tuya? Porque también hay toda una visión bien de repente homofóbica, lesbofóbica dentro también de claro, porque hay cosas totalmente invisibilizadas, o sea, hay cuerpos que no existían, como yo te decía. O sea, no solo los champurria en esos términos como ya denotativos como de identidad y calidad del mapuchómetro, sino que también están otras cuestiones que son los cuerpos invisibles, que eran justamente dónde están las lesbianas mapuches, dónde están los colas mapuches, o sea, todas las otras identidades que no tenían esta categoría sexual, que no estaba fija dentro de la comunidad de ser el hombre y la mujer solamente que están complementando para tener una familia, sino que hay otra familia y otro modo también de compartir la vida. Y yo creo que eso también tiene que ver con la descolonización, porque muchas de estas cuestiones que son como tú dices, como lesbofóbica, homofóbica, tienen un resabio colonizador. O sea, antes de esto nadie se preguntaba esas identidades, habían cuestiones que eran mucho más duales, pero en la misma persona, en el mismo chelo. La misma gente. Claro, ahí hay como una suerte de contradicción también. Y porque hay espacios que no estaban dichos, pues hay espacios que faltaban, entonces también nosotros, ¿dónde nos posicionábamos? Por eso también el nombre Ragmintu Leufu, porque era como, estábamos en un espacio de cauce, que más encima éramos de la Guardia, champurria, mapuche, URH, entonces habitar la Guardia, medias como algunas lesbianas, otras como transitando el mundo cola y también feminista, entonces ¿dónde no estábamos? No nos íbamos a sentir como seguras en un lugar fijo, entonces por eso elegir también ese mundo que es el cauce, que es el torbellino, ese tránsito. Sí. Como más el entre. Claro. Más que algo fijo. Bueno, Dani, yo te quiero agradecer. Estamos llegando al final de esta entrevista. Ha sido súper interesante. Yo creo que quedan muchos temas ahí por seguir profundizando, pero vamos a dejarlo para otro encuentro. Te quiero dar las gracias por este espacio, por este tiempo que te diste, y para terminar me gustaría que nos compartieras qué es lo que viene. Yo sé que estás preparando un lanzamiento y nos ibas a compartir una lectura. Sí. Bueno, así se vienen hartas cosas. Bueno, hace poquito fue la reedición de Río Herido, que fue en diciembre.
también se viene como algunos viajes con respecto a Río Herido, y en el segundo semestre se viene la publicación de Guerra Florida, que es un libro que estoy trabajando hace harto tiempo y que también tiene la traducción, va a tener su traducción a Mapuzungún. Súper. Y bueno, la culminación también de unos cuentos que estoy trabajando y que eso ya, bueno, ahí se viene. Eso viene para pronto. más adelante. Sí. Ya. Y traje unas cositas como nuevas igual, que es de Guerra Florida. Ya. Así que Una primicia. una primicia. Voy a leerles una parte de eso. Miro el espejo, miro a las indias, miro el colono, me abro de piernas, meto flores, cactus, animal, Dios, el cosmos dentro de mí. Le explico al Dios con rostro de pájara que no tengo nada dentro, que es fantasía de creadora, que en mí no puede nacer nadie porque nada sobrevive. Soy muerte, no madre, soy muerte, no madre. Le conté de los días que me hospitalizaron en el San Juan de Dios en Semana Santa. Le conté de mis hermanas y el secreto del eclipse. Le conté que bañamos de sangre el barrio, que celebra mi muerte y la tumba, mi muerte y las flores. Baila la difunta sin ataúd, sin lloronas ni Chabelita Vargas. Y para terminar, otra cosita. Wow. Nunca quiso ser Dios ni mito de flores en el desierto. Ayer prendieron velas que enredaron en la arpillera de su vestido. Le decían Guadalupe, Candelaria, Lourdes. Parecía jadear como luces de neón en 10 de julio, Huamachuco. Le dijo que no era la aparición, que no quería, no, que apenas era un reflejo de nuestra propia mirada. Una pájara champurria a la deriva, exiliada, analfabeta, errante, borderline. Quiero ser oro, india, morena, una india que les haga olvidar mi historia y parte de la tuya. Pájara no quiere ser Dios ni tener rostro de pájaro. Tiene ataques existenciales y le gustaría leer algo que no fuese un calendario. Quiere danzar esta noche de Calacas sin banderas, fumar cogollos en flor, entre mares, cactus y desierto, entre selva y humedad, tenderse bajo cuerpo celeste de antiguos dioses y negar sus antepasados. La llamé Neguenechen y Quetzalcoatl, negrita, ñaña, compa. Hablamos en lenguas de los días tristes y el hambre, del hambre que solo se puede hablar cuando tienes hambre. No quieres ser un ancestro, le digo que yo tampoco. Entonces nos despedimos bailando canciones de este viejo Wurlitzer que melodía tras melodía apaga el fulgor de la guerra en este último vaso. Chaltulemian. Muchas gracias. Bueno, entonces eso que nos acabas de compartir, muchas gracias, viene en esta siguiente publicación del segundo semestre, ¿no? Sí, que ahora se llama Guerra Florida. Guerra Florida viene el segundo semestre con la Editorial del Aire, que ha publicado a otras poetas y poetas puche, y bueno, se viene bonito porque también va a estar traducido en Mapuzungún. Sí, qué lindo. Así que también se viene este trabajo que lleva 2 años y que también recupera más o menos todo lo que he ido aprendiendo y reconstruyendo también con este tiempo y esta historia. Súper. Bueno, Dani, gracias de nuevo. Nosotras estamos muy contentas de esta entrevista y del espacio que nos acoge. Queremos agradecerle a Karen, a la librería Los Caminos de Casilda y al café. Las invitamos a venir a este lugar que está en la calle Maipú 349 y van a recibir una excelente atención y van a estar en un lugar muy grato. Así que muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima entrevista. Gracias. Oye, qué bacán, qué potente. Gracias. Dale, puedes sacar.